Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a los comités bolivarianos de base integral, que es, bueno, una organización popular que empieza desde la calle, desde la estructura, y unas reflexiones que hace. O sea, esta semana el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hecho pues profundas reflexiones sobre las causas de nuestra lucha, sobre lo que significa ser bolivariano, que es nuestra causa justa, defender nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación nacional. Y entonces, bueno, todo eso forma parte de algo muy importante, que es el gran constructor, vamos a llamarlo así, de la unidad nacional, basado en la identidad nacional, basado en nuestros principios, en nuestros valores, ¿verdad? De pueblo guerrero, de pueblo luchador, de pueblo noble, que bueno, que el pueblo en armas cruzó su frontera para libertar todo un continente del Imperio Español de la época. Entonces, por lo tanto, el más grande de los poderes sobre la faz de la tierra es el poder de la conciencia, de la conciencia colectiva de un pueblo. Y vaya que este pueblo ha demostrado que cada día va creciendo su conciencia. Pero escuchemos a Chávez cómo nos lo dice. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. El más poderoso instrumento unitario. ¿Cuál es? La conciencia colectiva. Por ejemplo, en estos tiempos es muy importante que nuestra gente sepa identificar quién es nuestro verdadero enemigo histórico, ¿verdad? El imperio estadounidense. O sea, el imperio es nuestro enemigo histórico. El imperio ha tenido, ese imperio que ha querido adueñarse de nuestros recursos y no ha querido someter como esclavos y como colonia. Bueno, ha cambiado. Primero fue España. Y entonces, bueno, ahí estuvo el pueblo glorioso, fue el pueblo en armas que lo enfrentó. Y en ese momento era el imperio mejor armado, con la mejor tecnología de la época. Y bueno, nuestro pueblo en armas lo echó del continente suramericano, a esa potencia armada. Por eso es que la primera conciencia, el primer nivel de conciencia, debemos nosotros reflexionar sobre nuestra carga histórica, nuestra herencia histórica de Simón Bolívar y aquellos que lo dieron todo por nuestra libertad, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestra identidad nacional. Nosotros somos herederos de las glorias del ejército libertador, del pueblo libertador, que era el pueblo en armas. Y debemos sentirlo así. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está dentro de nosotros. Y cuando hay circunstancias que nos retan, hay circunstancias que quieren otra vez volver a que Venezuela sea colonia
de un imperio, que seamos esclavos, este pueblo se levanta, como se levantó el pueblo pues que condujo nuestro libertador Simón Bolívar y nos dio la independencia, libró del imperio desde el Caribe hasta el Potosí. Y lo haríamos 1000 veces, pero vamos a escuchar cómo nos dice Chávez que es ese pueblo. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas. El pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras. El pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Bueno, entonces, fíjense, esa carga histórica, ese pueblo. Bolívar, la figura de nuestro libertador Simón Bolívar, concentra, recoge esas luchas históricas que vienen desde la resistencia indígena, ¿verdad? Desde que en 1498 llegó Colón, ¿verdad? Que apareció por allá, por el lado derecho, es decir, por el este de Trinidad, dio la vuelta por el sur, ¿verdad? Y entró al Golfo de Paria y después siguió hacia Cubagua. Y después en Cubagua, ¿verdad? La isla esa que está Cubagua, una isla que está enfrente de Margarita, ¿verdad? Que era el emporio de la perla. Y en aquella época la perla era un factor de riqueza económica, bueno, y explotaron ese pueblo. Y ahí se convirtió, esa isla fue el primer centro de venta de esclavos, y los esclavos en ese momento eran los indios caribes, ¿verdad? Que los esclavizaron, los indios caribes los esclavizaron ahí, y los indios caribes, ¿verdad? Preferían morir antes de ser esclavos. Es más, hubo ahí en ese trayecto que va desde 1500 hasta 1530, por ahí, no más allá, hasta 1550, 40 y tanto. Los caribes echaron 3 veces a los españoles de esa isla, con todos los, o sea, le lanzaban su contraataque y lo sacaron de ahí. Pero bueno, hay que ver la ventaja del armamento. Pero bueno, esas luchas las concentra Bolívar. Bolívar es nuestra causa justa de lucha, ¿verdad? Porque es una característica fundamental que tiene el libertador, tiene muchas. Pero si hay algo que caracteriza al libertador que no tiene discusión, ¿verdad? Porque todo lo demás podemos entrar en debate, pero una característica que no tiene discusión del libertador es su pensamiento y acción antiimperialista. Entonces todo aquel que lleve el nombre de Bolívar, la República Bolivariana de Venezuela, es como decir República Antiimperialista de Venezuela. Nosotros no aceptamos ningún imperio, no aceptamos imposiciones de nadie, por muy poderoso que sea. Entonces, cada vez que una estructura, ¿verdad?, lleve el nombre de Bolívar, bueno, es una estructura para la lucha antiimperialista, por la causa justa, ¿verdad?, en busca de aquel gobierno que dé la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, como lo dijo el libertador. Ese es el sistema que buscamos en la lucha no armada. Pero si nos buscan, ¿verdad?, por el lado de la lucha armada, bueno, nosotros le haremos el tipo de guerra asimétrica de la guerra de todo el pueblo. Cada rincón, cada calle conseguirá a un bolivariano que le haga frente con lo que tenga en la mano. Y se los podemos demostrar y se lo demostraremos 1000 veces. Entonces, en todo este impulso, donde la organización popular
la organización territorial es fundamental, entre otras cosas, para formar a nuestro pueblo, para formar a nuestro cuadro, para fortalecer cada día la conciencia, más y más. Bueno, este fin de semana el pueblo nos dio otra muestra más. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, del nivel de conciencia de ese pueblo, para luchar por su independencia, su soberanía. Y entonces se hicieron más de 140 y tantas mil asambleas en todo el país. ¿Para qué? Para elegir su comité bolivariano de base integral. Y el presidente explica qué es ese comité, pero primero hace un balance. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, eso fue en el día de ayer, haciendo el balance de lo que fue esa jornada del fin de semana. Escuchémoslo. El reporte que nos dan a esta hora, atención, es que se realizaron 145.465 asambleas de calle, con un promedio de 20 ciudadanos, compatriotas y ciudadanas presentes, con una participación superior a 3 millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, para dejar ya conformado 145.465 comités bolivarianos de base integral. Día histórico, 8 y 9 de noviembre de 2025, han nacido en las calles profundas de la Venezuela de verdad 145.465 comités bolivarianos de base integral. Ni un punto más, ni una coma menos, ni una letra más, ni una letra menos, ni un concepto más, y está el concepto completo. Comités bolivarianos de base integral. Bueno, Comité Bolivariano, no va a estar completo el concepto, si lleva el nombre de nuestro padre libertador Simón Bolívar, Comité Bolivariano. Y la palabra comité, bueno, antes teníamos un jefe, eso es más o menos del espacio geográfico que hemos denominado calle. Ajá. Había un solo jefe de calle, ahora es un comité, es decir, una dirección colectiva, es un cuerpo colegiado. Fíjense que es bien importante, ese comité va a tener funciones permanentes y él va a crear, vamos a ver, el presidente lo explica más adelante, pero él va a crear una red, es decir, me explico, ¿no? Aproximadamente una comunidad de nuestra organización, del Partido Socialista Unido de Venezuela, está compuesta por 6 calles. Ajá. Entonces, si cada calle tiene 20, ¿verdad? En un comité, 6 por 20, ¿ah? ¿Cuánto es? 220. Entonces sería una comunidad. Bueno, se construye una red. Es una red, una pequeña red, se va tejiendo la red, de abajo hacia arriba. Los comités bolivarianos de base integral, ¿verdad? 6 aproximadamente van a conformar una instancia superior, de una escala geográfica superior, de una integración de elementos, ¿verdad? De la Revolución Bolivariana, un territorio determinado que son los comandos de comunidad bolivariano, ¿verdad? Integral. Eso es una instancia superior y así va subiendo la escala. Ahora, ¿qué tareas generales tiene ese comité? Y toda la estructura que va desde la calle, ¿verdad? En escala de agregación hasta llegar a una región, que va a ser, es decir, calle, comunidad, VC, comuna, municipio, estado y región. Son niveles de escala hacia arriba. Todas deben cumplir 3 tareas generales,
¿verdad? Vamos a llamar las tareas generales. Vamos a hablar tareas generales y tareas específicas. Tareas generales 3. Lo primero, el autogobierno, ¿verdad? El plan de la patria, tener la cartografía social, buscar el flujo para resolver los problemas del territorio, buscar la mayor suma de felicidad posible de ese territorio, de esa calle, velar porque todos estén sanos, velar porque los niños vayan a clase. Es la parte del autogobierno, buscar la satisfacción de las necesidades de ese pueblo, de ese espacio geográfico. Ese es uno. Otra tarea, defender la patria. O sea, que ese espacio geográfico, con ese conglomerado de personas que está ahí en las diferentes escalas, calle, comunidad, VC, comuna, municipio, estado, región, cada uno de esos espacios geográficos tiene que tener la capacidad del autogobierno, tiene la capacidad de ser un frente de combate activo. A la hora si nos atacan, bueno, pasa a ser, tiene que estar, es una preparación permanente para la lucha armada. O sea, yo estoy en la lucha no armada, pero yo me preparo si es necesario para defender la patria con las armas, ¿verdad? Y esa es la segunda función. Y la tercera función es que tiene que tener la capacidad de un autoabastecimiento y de convertirse en una base logística, ¿verdad? Para sostener y ayudar a donde exista, es decir, a los frentes activos de combate. Ese es, ¿verdad? En otros lados, en otras doctrinas le llaman la retaguardia, ¿verdad? Que es donde está todo el aparato logístico que puede sostener un esfuerzo de defensa integral. Pero el presidente Nicolás Maduro explica por qué es el Comité Bolivariano de Base Integral. Escuchémoslo. Estudiarla. Y el primer paso que estamos dando, establecido así por el Congreso, ha sido la conformación de los comités bolivarianos de base integral. ¿Correcto? El concepto es perfecto. Comité. ¿Por qué comité? ¿Verdad? Comité, como lo dijeron ustedes, Pedro, Carmen, María. Comité, como lo escucharon ustedes, enlace, en las decenas de asambleas que fueron. Comité, porque ahora pasamos a un trabajo superior, colectivo, en equipo. Ahora somos un equipo de trabajo colectivo en cada calle del país. Un comité que tenga su agenda de trabajo permanente, de formación, educación, ideologización y su agenda de trabajo social, político, permanente. Es un comité, es un colectivo. Cada comité tendrá una jefa o un jefe bolivariano, porque es nuestra esencia. Bolívar es la síntesis de los procesos de emancipación americana. Bolívar es la síntesis de los procesos que vienen desde la resistencia indígena heroica. Bolívar es nuestro símbolo, es nuestra inspiración, porque él es la república. Él es la república. Como decía Simón Rodríguez en este hermoso libro, Bolívar no fue un hombre, fue una causa. Y yo diría con Simón Rodríguez, Bolívar no fue una causa, Bolívar es nuestra causa, es la causa de los pueblos de hoy. Bolívar, de base integral, de base, en la calle. Son comités de base integral. Es integral
porque una fuerza, un movimiento político del calado histórico, de la responsabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que llevar toda su fuerza para forjarse allí en la calle. Cuando hablamos de integral, es que debe asumir de manera integral su autoformación ideológica, política, cultural, integral, que debe asumir la labor de la formación de sus vecinos, familiares y de su comunidad, formación política integral, que debe asumir para las coyunturas de lucha no armada, de acuerdo a nuestro concepto estratégico que hemos venido explicando, socializando. Concepto estratégico de defensa integral de la nación tiene dos formas de lucha: la lucha no armada, que es todo lo que siempre hacemos y hemos venido haciendo, y la lucha armada, que es lo que toca cuando es agredido nuestro país. Reflexiones profundas del presidente de la República y presidente del partido, Nicolás Maduro, que ha hecho sobre bueno, las circunstancias nuevas de la agresión permanente que ha tenido, pues, y que piensa, pues, o pretende y amenaza con una incursión armada en el territorio venezolano. Bueno, nosotros, pues, nos preparamos dentro de la doctrina de defensa integral, ¿verdad? Que es una doctrina bolivariana, la doctrina del pueblo en armas. Y uno de los sin duda alguna, uno de los objetivos fundamentales de estos comités bolivarianos de base integral es lograr unir dentro del territorio de su responsabilidad todo lo que se pueda unir contra el enemigo principal, como decía Ho Chi Minh, ¿verdad? Y bueno, para poder unir todo lo que se puede unir contra el objetivo principal, una de las cosas fundamentales que hay que explicarle a nuestro pueblo es quién es nuestro enemigo histórico, que es el imperialismo. Y recientemente, ¿por qué nos agrede el imperialismo? Ya lo sabemos, porque quiere nuestro petróleo, la reserva más grande del planeta, y eso lo dicen ellos mismos. Por lo tanto, la unidad es fundamental. Fíjense que hay que aprender mucho de la doctrina de Ho Chi Minh y lo que fue la guerra por la libertad y la independencia de Vietnam, que se enfrentó a dos imperios, primero el francés, luego el estadounidense. Él decía, él tenía un lema allá, que eran unidad, unidad, gran unidad. Y decía que esas palabras así, de haberla dicho, no era un simple lema, sino que la primera unidad, decía él, es la unidad del partido. Ese es fundamental, porque es la vanguardia de la revolución. Y nos hemos mantenido unidos, esa ha sido una de las acciones fundamentales. Entonces decía, primera unidad, la unidad del partido. La segunda unidad, de esa unidad es la unidad del pueblo. Entonces ahí es donde entra que unir todo lo que se puede unir contra el enemigo principal. Y él decía también gran unidad, la unidad de los pueblos, ¿verdad? Empezando por la patria grande de los pueblos del mundo que luchan por una causa justa, por su independencia, por su soberanía, por la autodeterminación de los pueblos. Entonces, por eso que decía, unidad, unidad, gran unidad. Y lo completaba el lema, éxito, éxito, gran éxito, ¿verdad? Esas tres unidades. Entonces, nuestra estructura debe trabajar esa unidad, y sobre la unidad y cómo ha sido factor de victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos comenta el presidente Nicolás Maduro. Hemos sabido responder a todas las coyunturas. En perfecta unión, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como gran movimiento y fuerza política y social del país, articulando el gran polo patriótico de movimientos y partidos políticos afines, hermanos, y articulando todas las formas de expresión en su diversidad del movimiento popular y del poder popular venezolano. Convocando y uniendo a todo el que debe ser convocado y unido para el logro de los grandes objetivos. Siguiendo, Amelias, la gran consigna de Ho Chi Minh de unir
a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Gran consigna que llevó a la victoria a los vietnamitas. Y hemos dado respuestas progresivas, como decía ahora el camarada secretario general Diosdado Cabello Rondón, siempre con la verdad. Hemos parido soluciones y hemos salido victoriosos, airosos, y hemos salido adelante en todas las coyunturas de esa guerra económica. Cuando nos tocó enfrentar la violencia insurreccional y golpista de la guarimba, 2013, 2014, 2017, igual. Cuando nos tocó enfrentar intentos de invasión, magnicidio, también. Así que hoy podemos decir que el Partido Socialista es una fuerza, un gran movimiento curtido en la lucha y preparado para enfrentar todas las circunstancias con serenidad, con aplomo y con capacidad de superarlas y otra vez salir victoriosos por el camino de la paz. Otra vez que triunfe la paz, la estabilidad y el derecho de nuestro pueblo a construir su futuro. Bueno, la paz, la unión es garantía de la paz. Pero para la unión tiene que crearse la conciencia y fortalecerse todos los días la conciencia colectiva. Más aún cuando todo el tiempo hay una guerra psicológica contra nuestro pueblo. Entonces fíjese cómo empezó este programa, ¿no? El poder de la conciencia colectiva como factor, dice Chávez, el más poderoso factor de unidad es la conciencia colectiva. Ahora, ¿qué nos trae un pueblo unido y con conciencia? Bueno, nos va a traer la paz, Otra cosa que la derecha venezolana se equivoca, y se equivoca el imperio, es que personalizan o tratan, eso es una estrategia de guerra psicológica, tratan de personalizar en la lucha, en este caso la figura del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces le dicen narcotraficante, le dicen de todo. Mire, compatriotas, que me escuchan, yo sé que algunos amigos, ¿verdad? O mejor amigos no, nadie de derecha es amigo mío. Pero compatriotas, compartimos la patria, pues compartimos. Bueno, y hay algunos que sí, son de derecha, y bueno, defienden la patria, eso también, pero no es un hombre, ya lo dijo Chávez, es un proyecto histórico, es ese pueblo que no murió, que está dentro de nosotros, que lideró Bolívar y que a su vez cuando apareció Bolívar ya recogía en su pensamiento la carga histórica de resistencia de nuestro pueblo originario. O sea, es un proyecto, pero bueno, vamos a escuchar esa reflexión sobre el proyecto histórico colectivo. La gran diferencia entre nuestro proyecto bolivariano y revolucionario con otros proyectos parecidos o afines es que nosotros vamos a fondo a los cambios estructurales, a la construcción de un nuevo Estado, a la construcción de una nueva sociedad, a la construcción de un bloque histórico de verdad consolidado, a entregarle, construir con el pueblo su propio poder, a no hacer depender el futuro político del país de un hombre o de un grupo de personas, porque como dijo el comandante Chávez, hoy más que nunca Chávez tiene razón. Este no es un proyecto unipersonal, ni caudillesco, ni que depende de nadie. Este es un proyecto histórico colectivo. Y Chávez le dijo al joven, a la mujer, al obrero, al cultor, le dijo, Chávez no soy yo, Chávez eres tú, muchacho, eres tú, cultor. 12 años, casi 13 años después, podemos decir, Chávez tuvo razón. Chávez no era él. Chávez fue y es un pueblo. No es Maduro, es un país entero.
es una idea de patria, es un pueblo. ¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intente contra nuestra patria amada. Es un proyecto histórico, es el pensamiento antiimperialista de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Ajá, otra cosa, pero yo le estoy dando aquí datos aquí para ver, bueno, a mí me dice el productor, no se dirija a esa gente de derecha, porque va a perder tiempo. Y bueno, yo les digo, yo le lanzo datos, de verdad si ellos lo agarran o no. Ajá, otro dato importante. Ajá, el que me escucha, ¿verdad? Bien sea que es bolivariano, que tiene amor a la patria, ¿verdad? Es antiimperialista. Ajá, yo entré a la Academia Militar de Venezuela, por poner un ejemplo, uno tiene que hablar de las cosas que uno ha vivido. En el año 80, con 17 años de edad, y al frente había un teniente de 26 años que llamaban Hugo Chávez. Y de ese entonces, hace más de 40 años, estoy oyendo la palabra Unión Cívico-Militar como principio fundamental de este proceso revolucionario. Y desde los años 80 se viene trabajando, ¿verdad? Avanzando. Y el presidente Nicolás Maduro ha cultivado, más allá de la Unión Cívico-Militar policial y a nivel fusión nuclear cívico militar policial. Esa es la fusión, ¿verdad? ¿Sabes que la cuestión de la liberación de átomos se hace a través de una fusión? Bueno, esa es nuestra fusión, la fusión cívico-militar. Entonces hay esa unidad, ¿verdad?, para la lucha armada. Entonces el pueblo no es un pueblo desarmado, es un pueblo armado literalmente. Y nuestra doctrina, que es propia, la doctrina de defensa integral, que viene de esa lucha histórica y también de algunas experiencias victoriosas en el mundo cuando enfrentan imperios, como el de Vietnam. Entonces, bueno, es un pueblo armado, pero además de armado con el arma, su principal arma es el arma del convencimiento, de la conciencia, de una lucha por una causa justa. Nosotros defendemos la causa justa. ¿De quién? De nuestro Padre Libertador. ¿La causa justa de quién? De nuestros pueblos originarios que prefirieron morir antes de ser esclavos. Y lo vamos a defender con nuestra propia vida. Y vamos a escuchar entonces la reflexión del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué nos trasciende a todos nosotros en esta vida? Los ideales de patria, el proyecto histórico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una fuerza, una institución para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las batallas. Y al lado del Partido Socialista Unido de Venezuela y su liderazgo moral y ético, el gran polo patriótico, el gran movimiento popular diverso y profundo, el poder comunal de base, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, columna militar del bloque histórico de la Revolución Bolivariana, nuestra milicia bolivariana, porque la otra vez lo dije y creó alarma, pues, allá en los periódicos donde yo soy famoso, y en la televisión donde soy famoso. Se creó una alarma porque yo dije que hoy por hoy nosotros, ustedes saben que somos un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria. Ah, no, eso creó una alarma. No sé por qué les crea esa alarma, si es lo que somos, ¿verdad? Y si hemos sabido defender con ideas, movilizaciones populares
y votos. El derecho a ser libre, tenemos que saber defender el derecho a ser libre con todas las formas de lucha y organización que pudieran presentarse. Siempre. Con tranquilidad, con serenidad, con certeza, con seguridad. Porque nosotros, los venezolanos y venezolanas de esta época, estamos defendiendo las ideas más justas y sagradas que jamás se hayan defendido en esta tierra en más de 100 años. La idea de la paz para nuestro pueblo como derecho. La idea de la estabilidad de nuestro país. La idea del derecho al desarrollo integral de nuestra patria. La idea de la construcción de nuestro propio modelo político, de democracia directa, no oligárquica, no burguesa. La idea de la dignidad frente a la idea del esclavismo. Entonces estamos defendiendo, compañeros y compañeras, muchachos y muchachas, estamos defendiendo la causa más noble, más justa y más sagrada que jamás se haya defendido en esta tierra, por lo menos en los últimos 150 años de Zamora hasta aquí. Bueno, nosotros defendemos una causa justa y sagrada. Sagrada, ¿por qué? Porque hay antepasados, miles de antepasados dieron la vida para que nosotros hoy, ¿verdad?, estemos en una patria libre, soberana, que practica la autodeterminación del pueblo. Aquí nadie nos puede venir a imponer nada, compréndanlo. Bueno, y tenemos pues una tierra llena de riquezas, entre ellas el petróleo, ¿verdad? Somos la primera reserva del planeta. Entonces ellos hubo, nuestra historia, indudablemente, como toda la historia, de alguna manera es cíclica, ¿no? Se repiten algunos ciclos, y entonces han aparecido algunos vendepatrias en momentos de la historia, ¿verdad? Sobre todo presidentes, gobernantes títeres que han cedido nuestras riquezas y han tratado de engañar al pueblo, pero al pueblo no se le puede engañar todo el tiempo, y entonces el pueblo se despierta, pero hoy el pueblo ya despertó. El pueblo de Venezuela despertó en el año 89. Eso ya es materia para otro programa, porque si me voy por ahí no terminamos, ¿no?, la parte de la historia. Pero en 1989 viene lo que llama la ruptura con una estructura, ¿verdad?, incluso con una maniobra de engaño, que es cuando el pueblo sale y se opone, ¿verdad?, a el paquete neoliberal impuesto por Washington, y dice: no, nosotros somos libres. Ese pueblo, lo que pasa es que, bueno, hay que decírselo a nuestra juventud, es un pueblo que lo habían invisibilizado. Lo dicen ellos mismos, y voy a traer una cita para el próximo programa de qué decían los mismos gobernantes de derecha en 1989, cómo calificaban, por ejemplo, Aníbal Romero calificaba lo que era el pacto de Punto Fijo, que es un sistema político de conciliación de élites tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos, que manejaron en nuestro petróleo durante todo el siglo XX prácticamente. Desde que el pacto con Gómez pactó con ellos, hasta que llegó Chávez, ¿verdad?, quiso imponer soberanía sobre la riqueza petrolera, nuestros recursos petrolíferos, y vino el golpe de Estado de 2002. Y vino la derrota del imperio, porque ahí, por primera vez, desde que empezó el proyecto, la era del petróleo en el mundo, que comenzó con el siglo XX, porque fue en 1901 que buscan hacer la transición de carbón a petróleo, y Venezuela apareció con las reservas más grandes del planeta, ¿verdad?, cuando de una vez Gómez pacta en 1908 hasta el 2002 del golpe a ti. Después vino, ¿cuál fue la razón de fondo del golpe de Estado del 2002? El petróleo. ¿Quién controlaba el petróleo? Si la seguía controlando las empresas transnacionales, ¿verdad?, es decir, los Estados Unidos, o lo controlaba Hugo Chávez para lo que vino después. Hay que recordar, después, fíjense que vino ese golpe militar y después vino el sabotaje petrolero. Ahora,
¿cuál era la masa crítica? ¿Cuál? Fíjense, eso lo analizamos porque ya me fui por ahí, pero, por la historia. Pero ¿cuál es la masa? Tenemos que estudiar la historia del siglo XX venezolano. Por ahí Génesis, que se graduó, Génesis Garbet, que se graduó de educadora, de educadora y en historia. Bueno, vamos a hacer ahí, me dijo que iba a hacer una maestría y yo iba a ser tutor para ver si colocamos un pensum de estudio de historia del siglo XX venezolano. Porque todo lo que pasó en ese siglo XX, que no se estudia, ¿no? Sobre todo eso de lo del petróleo. Pero bueno, vamos a salir del petróleo y Maduro, ¿verdad? Manda un mensaje muy importante pues a la militancia del partido. Militancia del militante de base hasta la dirección nacional del partido que tiene. Es muy importante tenerla en cuenta y apropiarse de esas observaciones, de esas reflexiones del presidente Nicolás Maduro, que es el presidente del partido. Escuchemos. La revolución entró en una etapa donde la planificación dejó de ser un ejercicio solo técnico de expertos y tecnócratas y se convirtió en una práctica popular de creación de agendas, de planes, de líneas y de acción en función de la construcción. Las agendas concretas de acción, conocidas como las ACA de cada comunidad, el mapa de sueños del futuro, las salas de autogobierno, el 1x10 del buen gobierno, entre otras, han permitido a todo un país integrarse y organizarse en la metodología de abajo hacia arriba, con precisión y eficacia. Este Congreso ha profundizado en ese método, en esa forma de hacer. Y hoy, cada militante que me oye, cada dirigente que me oye, cada instancia debe asumir la planificación, acción de la nueva etapa. Este Partido Socialista Unido de Venezuela, como fuerza y movimiento nacional de transformación, tiene que ser el gran articulador de la voluntad colectiva, orientador de la construcción del nuevo Estado democrático y puente permanente con el poder popular. Nuestro papel permanente es transformar la fuerza social de la revolución bolivariana en fuerza transformadora en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo militar. Tenemos que ser el espacio donde la ética, la conducción y la visión de futuro se transforman permanentemente en líneas de trabajo y en unión profunda y real en el campo de batalla, en la acción diaria. Esta revolución con el Partido Socialista Unido de Venezuela debe tener la capacidad para trazar la dirección y la línea de actuación del Estado, del pueblo y de toda la sociedad venezolana en cualquier coyuntura que se presente o que vivamos hacia el futuro, para garantizar los cimientos y las bases reales de la nacionalidad, de la existencia de la República, de sus instituciones, pero sobre todo la existencia y la vida de nuestro pueblo. La planificación y acción. Si usted lee el artículo, lo invito, googlee, métase en internet, ley constituyente del Plan de la Patria, artículo 6, le va a hablar de los sistemas de planes del Plan de la Patria. Y le va a decir que es un sistema por escala de agregación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un Plan de la Patria con unos objetivos históricos y unos objetivos nacionales
y todas las escalas geográficas hacia abajo deben contribuir a lograr ese objetivo. Es decir, a su nivel, en la calle, ¿verdad?, en los comités bolivarianos de base integral debe haber una planificación y una acción y una agenda concreta de acción que le suma a una instancia superior, a una escala geográfica superior, que es la comunidad, que le suma, después la comunidad tiene sus planes propios y le suma a la comuna le suma al municipio, el municipio le suma al Estado, y toda esa sumatoria da la consecución del objetivo nacional. Entonces los planes tienen que estar articulados y debe hacerse mediante un proceso de articulación y agregación. Bueno, vamos entonces a terminar este programa con el fuego sagrado, como comenzamos, el fuego sagrado. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro sobre el fuego sagrado y terminamos el programa. Yo vengo a pedirle al Partido Socialista de Venezuela un esfuerzo extra en lo humano, en lo político, en lo colectivo. No es tiempo para pequeñas intrigas o pequeñas peleas si las hubiera. No es tiempo para ambiciones personales o personalistas por un cargo a defender o por un cargo por aspirar. La revolución no es un cargo, no puede ser un cargo. La revolución tiene que ser un apostolado de sacrificio permanente por la libertad del pueblo, por la libertad del país, por la existencia de la República. Es la marca nuestra. Es nuestra arma secreta. La moral, la ética, la espiritualidad, la energía que nos mueve. Que no pueden entender en otros lugares. Nosotros sí podemos entender. Porque venimos de ella y estamos poseídos por ella, por esa energía del fuego sagrado que hablará nuestro comandante Chávez, Rosy Inés, en aquellos años de lucha. El fuego sagrado que nos viene de Miranda, de Bolívar y de tiempos inmemoriales. Esa energía, esa espiritualidad, esa chispa, esa luz que tenemos, con la que no han podido, ni podrán, ni hoy, ni nunca jamás, ni los que están, ni los que pudieran venir. Porque como dice por allí la juventud cubana, porque nosotros nacimos para vencer y no para ser vencidos, y venciendo estamos y seguiremos vencedores en cualquier circunstancia.